Días a todos. Bienvenidos al foro sobre supremacismo, discriminación racial y discursos de odio, que en recuerdo de las víctimas y sus deudos, el 3 de agosto del año pasado, cuando ocurrió la muy lamentable masacre en El Paso, Texas. Este foro pues aborda un tema estratégico de la política exterior de México, de ahí la importancia de celebrarlo. Bienvenidas, embajadoras, embajadores y cónsules, queridas y admiradas Luz Helena, Reina, Marcela Celorio, Alicia, ministra Navarro, cónsul Tarcisio Navarrete de Caléxico, quien en la última reunión regional de trabajo propuso que celebráramos un foro como este, señor canciller. Gracias, cónsul Navarrete, y gracias, querido embajador Juan José Bremer, por estar siempre con nosotros. Mucho es lo que la Cancillería, el Servicio Exterior y la diplomacia cultural han emprendido en diversos espacios y oportunidades por la causa antisupremacista, en contra de la discriminación racial, los discursos y los crímenes de odio. Y esto desde el mismo día 3 de agosto del año pasado, cuando el canciller Marcelo Ebrard, a nombre de México, demandó de los foros multilaterales que la masacre del Paso fuese declarada como un acto terrorista, como se logró por aclamación, gracias a los buenos oficios de los embajadores Luz Helena Baños y Juan José Bremer en la OEA y UNESCO. Para dar continuidad a la condena y al reclamo, a principios de diciembre de 2019 tuvo lugar el encuentro latinoamericano México ante los extremismos, el valor de la cultura ante el odio, que reunió a diplomáticos, juristas, artistas y creadores del continente y contó con la presencia del expresidente uruguayo José Mujica y del poeta Ernesto Cardenal. Porque amo el amor, odio el odio, afirmaría entonces en la clausura del evento el gran poeta nicaragüense. Mucho es lo que estamos haciendo. Roberto Velasco, director general para Norteamérica, en estos momentos, en representación del secretario Ebrard, encabeza los homenajes en el sitio donde se vivió la tragedia el año pasado. Mucho es lo que hemos hecho, pero demasiado lo que falta, porque supremacismo, discriminación y odio no dejan de reaparecer una y otra vez con demasiada fuerza, como lo hemos visto recientemente a propósito de la pandemia y del sacrificio de Floyd, el ciudadano afroamericano, que despertó la indignación mundial. El COVID-19, aparte de la fronterización y la fragmentación, ha venido generando explosiones racistas contra la ciudadanía asiática o los trabajadores internacionales. En no pocas partes del mundo, incluyendo, claro, a los Estados Unidos, ha querido depositarse en los migrantes la responsabilidad de la aparición o la propagación del virus. En las 14 reuniones regionales de diplomacia cultural que hemos sostenido en estos meses con los 50 consulados de México en Estados Unidos, el supremacismo, la discriminación y el odio han sido preocupaciones constantes. Sobre todo la queja por los amagos del Only English, la versión más reciente del supremacismo lingüístico. Durante los meses que nos ha tocado impulsar el Sistema Regional de Diplomacia Cultural, junto con mi equipo y algunos especialistas y gestores culturales de México y Estados Unidos, hemos estado trabajando en algunos proyectos que pudieran darle salida a una persistente demanda de los cónsules. ¿Cómo vamos a impulsar la cultura del español entre nuestras comunidades? ¿Cómo a través de nuestra lengua, frecuentemente mezclada con el habla de los pueblos originarios y el inglés, podríamos fortalecer el orgullo de pertenencia y la dignidad cultural de la comunidad mexicana? La diplomacia cultural está proponiendo al canciller Ebrard la creación, entre otras iniciativas, de un instituto que propicie la valoración y la difusión de la cultura a partir de nuestra lengua y las lenguas originarias. Todo esto dentro de la cultura de la diferencia
de la dignidad y del respeto. Mucho habrá que persistir, como nos lo ha indicado el canciller Ebrard, para que se entienda que todos podemos vivir en una cultura común multicultural. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras del canciller Ebrard. Gracias, Enrique. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, compañeros. Me da mucho gusto saludarles y agradecer esta iniciativa que nos congrega el día de hoy en este diálogo para organizar nuestras tareas por venir. Bueno, primero habría que decir que los hechos acaecidos en El Paso hace un año fueron una llamada de atención o una señal de alerta de la importancia que debemos otorgarle a esta idea política, esta doctrina del gran reemplazo, de la sustitución de civilizaciones y su expresión junto con otras doctrinas parecidas, conspirativas, xenofóbicas, que organizan una cultura política que pone en riesgo a las comunidades México-norteamericanas y en general que debe o reclama que le otorguemos una prioridad también política estratégica a esta disputa cultural. La cultura organiza el imaginario político. Entonces, si no hay una respuesta contundente y permanente de nuestra parte, pues nuestras comunidades estarán en riesgo, no solo en Estados Unidos, también en otras regiones del mundo, aunque sí de manera principal en los Estados Unidos. Entonces, hace un año que estuve yo allá, en El Paso, que tuve oportunidad de vivir ese drama de cerca y conversar con las familias. Recuerdo muy bien las palabras de la hija de una pareja que fue asesinada, de personas ya de edad, el mismo día que habían ido con la nietecita de compras por útiles escolares. Y además de la gran pena, me dijeron, licenciado, lo único que le pedimos es que esto no sea en vano, que no quede como un hecho aislado, que nos olvidemos de esto. Y recuerdo todos los días, me recuerdo aquella reflexión que me hicieron, cuya síntesis les acabo de compartir, y que yo encuentro muy pertinente y muy sensata. Es decir, me decían, esto va a continuar si no damos una batalla en los ámbitos internacionales multilaterales y en todos los foros que podamos. El que el embajador José Bremer y la embajadora Luz Helena Baños hayan logrado que se identificase como terrorismo en la OEA y en su momento en la UNESCO esta acción el día 3 de agosto del año pasado, pues es un paso decisivo en esa trayectoria que queremos tener, en esa disputa, en ese no permitir. Fíjense, es muy interesante, en la Organización de las Naciones Unidas hubo múltiples eventos respecto a lo ocurrido, por ejemplo, en Christchurch, en Nueva Zelanda, cuyo origen doctrinal es el mismo. Pero cuando se dieron los eventos en El Paso, la tendencia primigenia fue, es un hecho aislado y es un loco. Creo que fue un gran paso que se clasificara como un acto terrorista equivalente al de otras, a las ocurridas en otras partes del mundo en contra de comunidades, en este caso en contra de nuestra comunidad. Es un inicio importante y le da una calidad política clara de qué estamos hablando. No estamos hablando para nada de hechos aislados, sino de una doctrina que nos parece que debe tener una respuesta de la misma envergadura. Entonces, por eso es muy importante esta conversación que tenemos el día de hoy respecto a la ruta que debamos seguir en los meses por delante. Entonces, ¿qué tareas tenemos por delante? Bueno, tenemos una tarea de posicionar a nuestra comunidad y la influencia de nuestra comunidad y las aportaciones de nuestra comunidad en los Estados Unidos, que bueno, ha estado a cargo principalmente de las y los cónsules en los Estados Unidos y de nuestras instituciones culturales en los Estados Unidos, pero no solo. Ahora tenemos que hacerlo, ayudarles, apoyarles para hacerlo a mayor escala todo el tiempo. Por eso Enrique propone un instituto digital que no tiene costo burocrático, vamos a decir, pero sí tiene una
capacidad de aglutinar iniciativas culturales que ustedes han propuesto. Entonces, me parece que ese es un objetivo muy importante. Seguir adelante en el ámbito más allá de Estados Unidos, obviamente en la UNESCO y en todos los foros multilaterales para desarrollar nuestra narrativa y nuestra tesis de que este tipo de doctrinas y esos grupos son terroristas y por lo tanto hay que tomar medidas más allá. Como no son hechos aislados, entonces debe aplicarse otro estatus jurídico y otro tipo de responsabilidad o corresponsabilidad de los gobiernos del mundo, en este caso el de Estados Unidos, pero no solo ese, otros gobiernos también. No podemos permitir que esta doctrina y sus allegados puedan transitar tranquilamente, vamos a decir, si los comparamos con otras formaciones políticas que han sido proscritas. ¿Sí? ¿Por qué los nazis están proscritos en Estados Unidos y estos grupos supremacistas no? Si su propuesta es el genocidio, porque la propuesta que tienen es el genocidio, no es otra cosa. Es decir, acabar con una comunidad por su origen, por su identidad étnica o por su cultura y su lengua. Entonces, como ustedes verán, esa es una gran batalla que tenemos que dar en todos los ámbitos multilaterales, seguir adelante, fortalecer la doctrina mexicana que se ha presentado, que se ha ido construyendo por muy diferentes personalidades el día de hoy presentes y otras que hoy no nos acompañan, pero que también han estado contribuyendo, y que no pierda su carácter prioritario en el esfuerzo de la política exterior de México. El eje, cierro con eso, es para nosotros la cultura es, y siempre ha sido, la tradición mexicana de política exterior, esencial. Y ha sido esencial porque entendemos que el imaginario político siempre se organiza a partir de la cultura. Todas las grandes batallas de la humanidad han empezado en la lucha de la cultura. En cómo pensamos el mundo, cómo nos organizamos, qué valores son los que nos identifican. Entonces, por eso está en el centro de nuestra política exterior y muchísimas gracias y celebro que podamos tener esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. El instituto que ha anunciado el canciller Ebrard llevará como nombre Instituto Digital César Chávez para el español en Estados Unidos de América y otras partes del mundo. Ya platicaremos ampliamente con ustedes para pedir desde luego su propuesta, señores y señoras cónsules. Escuchemos a la embajadora Luz Helena Baños. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco al señor canciller Marcelo Ebrard la invitación a participar en este simbólico foro. Es un honor compartir la palabra con el doctor Márquez y mis queridos compañeras y compañeros del SEM, Marcela, Beatriz, Reina, Alicia y Tarcisio. Saludo con mucho aprecio al embajador Juan José Bremer, con el que tuve el privilegio de trabajar cuando era director general del INBA y posteriormente subsecretario de Cultura del Gobierno Federal. En cualquier lugar y circunstancia, México condena enérgicamente la xenofobia y la superioridad racial por considerarlas inaceptables y denigrantes. Ante los acontecimientos ocurridos en El Paso, Texas, el 3 de agosto de 2019, México manifestó claramente su posición de defensa de nuestros connacionales, de indignación y de rechazo tajante a los crímenes de odio y xenofobia enraizados en peligrosas concepciones de supremacismo blanco. Este trágico acontecimiento nos consternó sobremanera porque se trató de una agresión dirigida a un grupo de personas por el simple hecho de ser mexicanos. La intención de exterminar a una comunidad ha probado su crueldad en capítulos muy oscuros de la historia de la humanidad que México ha condenado. A raíz de lo acontecido en El Paso, México ha realizado diversos esfuerzos en el ámbito multilateral para denunciar lo ocurrido y crear conciencia sobre estos hechos de violencia y sobre la responsabilidad de combatirlos para que no se repitan. Por eso nuestro país presentó en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA el proyecto de resolución llamada Declaración de condena al ataque terrorista perpetrado en la ciudad del Paso, Texas, Estados Unidos de América, el 3 de agosto de 2019, documento 2244, que fue adoptada por unanimidad el 28 de agosto de 2019. En su parte preambular,
la declaración señala que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Destaca también que estará prohibido por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. La declaración expresa su más enérgica condena al ataque terrorista ocurrido en El Paso, manifiesta sus más sentidas condolencias a los familiares y personas allegadas a las víctimas y su solidaridad con los pueblos y los gobiernos de los Estados Unidos de América y México. Igualmente condena y rechaza la discriminación racial y los crímenes motivados por el odio, el racismo, la xenofobia e intolerancia, incluyendo el discurso de superioridad racial, en donde quiera que estos ocurran, y expresa el firme compromiso de los Estados miembros de la organización para adoptar todas las medidas necesarias a fin de combatir todas las formas de discriminación, intolerancia y xenofobia y prevenir, investigar, procesar y, en su caso, castigar los delitos perpetrados con estas motivaciones. Por su parte, el comunicado 193 del 6 de agosto de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, manifestó su preocupación por las expresiones que estigmatizan a los migrantes y a otras minorías y condenó todos los crímenes motivados en el odio, el racismo, la xenofobia e intolerancia. El comunicado subrayó que los crímenes de odio o discursos fundamentados en doctrinas de superioridad basados en diferencias sociales y humanas son moral y legalmente condenables, socialmente injustos, peligrosos y contrarios a las normas y estándares internacionales e interamericanos sobre derechos humanos. El 26 de septiembre de 2019, México solicitó en el 173 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en Washington, D.C., la audiencia pública, la protección judicial de las víctimas de actos terroristas inspirados en discursos de odio, en la que se recordó que es obligación de los estados investigar los actos de extremismo violento y terrorismo tomando en cuenta el contexto en el que ocurrieron y evitar caracterizarlos como casos aislados o esporádicos. El 10 de agosto de 2019, el Senado de la República, con apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en ese órgano, ratificó por unanimidad dos importantes convenciones interamericanas. La primera, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, CIRDI, que establece que el racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncien un vínculo casual con las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial. La segunda es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, CIDI, que establece que la discriminación puede ser basada en diversos motivos como nacionalidad, identidad cultural, origen social, condición migratoria, característica genética, entre otras causas, y que frecuentemente se presenta la discriminación múltiple o agravada, cuando esta discriminación se compone de más de dos de estos elementos, como sucedió en El Paso. El 21 de enero de 2020, México depositó en la bóveda de tratados de la OEA los instrumentos de ratificación de estas dos destacadas convenciones interamericanas que son vinculantes para los países que la ratifican como el nuestro. Con la ratificación mexicana entró en vigor la CIDI, hecho que celebramos de especial manera. El 13 de febrero de 2020, en el Museo de las Américas de Washington, la Misión Permanente de México ante la OEA, en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
y el International Institute on Race, Equality and Human Rights, con la participación de los presidentes y los secretarios ejecutivos de ambas instituciones, realizó un evento para conmemorar el depósito mexicano de los instrumentos de estas dos importantes convenciones y con ello la entrada en vigor de la CIVI. El extremismo violento que conduce al terrorismo es un fenómeno que no es propio de una nacionalidad, orientación política ni credo. No es un fenómeno nuevo ni lejano y se encuentra presente en nuestro hemisferio. La Convención Interamericana contra el Terrorismo, firmada en junio de 2002, no hace referencia al extremismo violento que conduce al terrorismo, dado que este concepto no era una preocupación particular cuando se negoció este instrumento interamericano. Fue hasta 2018 que los Estados miembros del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, aprobaron un instrumento enfocado en el fenómeno del extremismo violento, la declaración titulada Fortaleciendo esfuerzos hemisféricos para abordar y contrarrestar el extremismo violento que conduce al terrorismo, que compromete a los estados a prevenir y combatir el extremismo violento desde una perspectiva integral y multidimensional, con pleno respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, además de implementar medidas orientadas a contrarrestar proactivamente las narrativas extremistas violentas mediante la promoción de la tolerancia, el respeto, la inclusión, la diversidad y la resolución pacífica de los conflictos. A partir de la adopción de esta declaración, las resoluciones ómnibus de seguridad hemisférica adoptadas por la Asamblea General de la OEA han mandatado realizar actividades en materia de combate al extremismo violento. En este contexto, a iniciativa de México, el pasado 30 de julio, el CICTE y nuestro gobierno iniciaron una serie de diálogos virtuales para ofrecer una aproximación al fenómeno del extremismo violento, sus principales tendencias a nivel global y hemisférico, diferentes perspectivas para atenderlo, el impacto de la pandemia de COVID-19 y los principales instrumentos multilaterales para prevenirlo y combatirlo. Este encuentro, titulado Prevención del Extremismo Violento, se dio en el marco de la conmemoración del primer aniversario de los atentados terroristas del Paso y contó con la participación de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, la secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, Farah Diba Urrutia, la directora ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU, Michelle Konings, el embajador Hugh Atzet, quien en nombre de Canadá preside el Comité Interamericano contra el Terrorismo, y destacados expertos. Muchos son los temas que hay que atender para prevenir el extremismo violento y sus manifestaciones, como el supremacismo blanco, y uno de ellos al que nuestro país da una especial relevancia es el relativo a las armas. México ejerce la presidencia del Consejo de Estados Parte y la Secretaría pro tempore del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, CIFTA, instrumento integral del cual son parte 31 estados hemisféricos. En cuanto la situación sanitaria lo permita, nuestro país presidirá los trabajos de la celebración de la 20ª reunión ordinaria del Comité Consultivo de la CIFTA, de acuerdo a la resolución 1152, propuesta por México y aprobada por el Consejo Permanente de la OEA el 13 de mayo de 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Baños. Escuchemos ahora al embajador Juan José Bremer, representante permanente ante UNED. Muy buenos días a todos. Señor Canciller Ebrard, director Enrique Márquez, muy estimadas, muy distinguidos compañeros de trabajo, cónsules de México y embajadores aquí presentes. A un año de la matanza del Paso, queda claro que la interpretación que le dio el gobierno de México a este trágico suceso fue la correcta. Como acaba de señalar el secretario Ebrard, fue una señal de alarma, una llamada de atención. No estábamos en presencia de una acción aislada, sino frente a un acto de alcances preocupantes. Confluían tendencias y pulsiones antiguas, con nuevas corrientes como la teoría del gran reemplazo. La Cancillería reaccionó frente a estos acontecimientos y decidió de inmediato, como ya se ha señalado,
hacer un llamado a la comunidad internacional a través de la Organización de Estados Americanos y la UNESCO. A un año de distancia, puede afirmarse sin exageración que la matanza del Paso fue la semilla de la actualización de este gran problema en la escena internacional. En este contexto, México decidió formular una propuesta para ser considerada por los Estados miembros de la UNESCO en el marco de la 40ª Conferencia General. No hay un foro más adecuado que la UNESCO para enfrentar este desafío y defender el derecho de las culturas a fin de convivir en paz sobre bases de tolerancia e igualdad. Además, la UNESCO, un foro cercano a México en los momentos estelares de su diplomacia. Desde luego ya existían antecedentes importantes en el sistema de Naciones Unidas, en los que se abordaba la discriminación racial. Menciono nada más las más importantes. El Día Internacional de la Discriminación Racial, que fue adoptado en 1966, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, que entró en vigor en 69, el Decenio de la Lucha contra el Racismo, de 73 a 82, y la más cercana e importante conferencia de Durban, en Sudáfrica, en 2001. Sin embargo, y subrayo, por más importante que hayan sido estos instrumentos, era indispensable su actualización en las condiciones imperantes, porque el tiempo, como nos dice el humanista inglés Francis Bacon, es el gran innovador. Nuevos desafíos se presentan ante nosotros. Entre ellos resalta el carácter ambivalente del progreso tecnológico, de la era digital, también llamada la era conectada, y si bien es indiscutible la derrama de sus beneficios, también ha crecido la preocupación por el uso negativo e incluso delincuencial de las redes sociales. En diversos medios predomina ya la pregunta de por qué estamos perdiendo el Internet en manos de la cultura del odio. Teniendo presente que se celebraría en el mes de noviembre la Conferencia General, me instruyó el canciller para trabajar con un equipo diplomático de la Secretaría en un proyecto de resolución con un lenguaje adecuado para homogeneizar criterios a fin de que pudiera pasar con mayor facilidad. La propuesta mexicana fue muy bien recibida porque no solamente se trataba de defender principios, sino de salvar vidas humanas. Muy pronto se logró contar con el copatrocinio de países de África, América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente. Y finalmente, el 26 de noviembre de 2019, por aclamación, fue aprobada el proyecto de resolución Eliminación de la discriminación racial, la incitación al odio racial y los crímenes del odio racial en el mundo, promovido por nuestro país. Por la importancia de este instrumento que debemos de esgrimir cuando sea necesario, recuerdo brevemente nada más los puntos más relevantes. La Conferencia General, teniendo presente que el derecho internacional condena toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial por ser científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, ya que nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Sosteniendo que ninguna cultura puede sustituir a otra y que en nuestros tiempos todos estamos llamados a convivir pacíficamente en un mundo multicultural que requiere el respeto y el reconocimiento mutuos, exhorta a los Estados miembros de la UNESCO a rechazar todo acto de discriminación racial o incitación al odio racial y los crímenes de odio racial, así como a combatirlos por todos los medios legales, detectando sus redes de acción y desarticulándolos. Subraya la importancia de la cooperación internacional para hacer frente con eficacia al inmenso desafío, a este inmenso desafío.
pide a la directora general que fortalezca la contribución de la UNESCO a la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, que incluyen la incitación al odio racial y los crímenes de odio racial. Subrayo aquí la importancia que tiene que la resolución directamente exhorte a los países a tener un papel activo, detectando y desarticulando por los medios legales a las redes que promueven actos relacionados con la discriminación y el odio racial. Este fue el punto que más trabajo costó por su concreción para lograr que se alcanzara el consenso. Pero creo que da un paso adelante de lo declarativo. De cara al inmediato futuro, la resolución tiene un largo camino que recorrer. Y como es el caso de otras decisiones internacionales, el reto es mantenerlas vigentes. Creo, sin embargo, que se mantendrá viva, porque la discriminación y el odio, lamentablemente, continuarán manifestándose y este problema grave seguirá presente en la conciencia de los líderes políticos y de las opiniones públicas. Así lo demuestran los graves acontecimientos que han sacudido a la vida política y social de los Estados Unidos. En la reciente visita a nuestro país de la señora Audrey Azoulay, en su entrevista con el canciller Ebrard, registró la prioridad que México le ha dado a otorgar fuerza y profundidad a esta resolución. Y regresó a París y se ha referido repetidas veces en sus intervenciones, en las sesiones del Consejo Ejecutivo, incluso en medio de esta etapa del COVID, a la importancia de la resolución. Por otra parte, la UNESCO está por lanzar al público una campaña con la participación de personalidades del campo de la cultura, de la política y de la vida social para combatir el racismo y la discriminación. Se ha logrado además, ya que en la nueva sesión del Consejo Ejecutivo del próximo mes de noviembre esté considerado en la agenda el análisis de esta resolución. Aquí tenemos la oportunidad de insistir en que no debemos bajar la guardia. No es este un problema marginal, por lo contrario, se encuentra en el centro mismo del escenario de nuestro tiempo. Corresponde a nosotros, a México, como país impulsor, trabajar para que surta sus mejores efectos, siguiendo una estrategia de múltiples formas. Por último, habremos de insistir para que el espíritu de la resolución pueda reflejarse más en los programas educativos de los países miembros, con los que la organización trabaja cercanamente y ejerce una apreciable influencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Escuchemos ahora a la embajadora Marcela Celorio, cónsul general de nuestro país en Los Ángeles. Muy buenos días. Antes de iniciar, quisiera agradecer al canciller Marcelo Ebrard y al doctor Enrique Márquez la invitación a participar en este foro y reconocer la importancia que tiene llevar a cabo este encuentro. También es un privilegio compartir este espacio con mis queridos colegas. Esta mañana recordamos la tragedia del Paso, que enlutó y conmocionó a México, a Estados Unidos y al mundo entero. En esta conmemoración tan relevante quiero expresar mi absoluta condena a este tipo de actos criminales y mi certeza de que el supremacismo, la discriminación racial y los discursos de odio tienen como común denominador a la ignorancia. Si bien es imposible entrar en la mente del agresor, su ignorancia queda de manifiesto desde lo más elemental, que es su visión de la historia. Su ataque pretendía impedir la invasión de mexicanos a Texas, es decir, fue inspirado en una percepción profundamente ignorante de nuestra historia compartida. El estado de Texas formó parte del Imperio Español desde el siglo XVI. Desde entonces los españoles se enfrentaron a graves problemas para poblar un territorio alejado de la Ciudad de México, que carente de minas, de metales preciosos y con una población original difícil de someter, experimentó una colonización muy complicada. Desde su primera década independiente, el gobierno mexicano buscó colonizar Texas, pues como un legado del mundo español, para 1821 estaba escasamente poblado y según testimonios de la época, para ese año contaba con 2.500 habitantes. Así, México invitó a colonos extranjeros para que se establecieran en tierras nacionales,
siempre y cuando obedecieran las leyes mexicanas, y de acuerdo con el liberalismo decimonónico, con ello se impulsara el crecimiento económico y la urbanización. Eso hizo que desde 1820, colonos estadounidenses y algunos mexicanos se establecieran en el territorio tejano. Las leyes fueron muy generosas, pues se le proporcionaron tierras gratis y se les exentó del pago de impuestos durante 7 años. Los colonos anglosajones, contraviniendo las leyes mexicanas, introdujeron esclavos. Es un hecho que estas condiciones hicieron que establecerse en Texas fuera muy atractivo para los estadounidenses, lo cual logró que en poco tiempo los extranjeros fueran mayoría respecto a los mexicanos. En 1836, los colonos tejanos declararon su independencia de México y desde ese momento hasta 1845, Texas fue una república independiente. En ese mismo año, mediante una resolución conjunta, Texas fue anexada a Estados Unidos. Después de este breve repaso histórico, planteo la pregunta: ¿cómo entonces combatir la ignorancia y acabar con el miedo que ello genera? La respuesta parecería consistir en estar dispuesto a conocer y aceptar al otro. Es decir, no basta con ser educados, sino genuinamente abiertos a desarrollar la sensibilidad y empatía necesarias para comprender al otro. Una manera de hacerlo es estando en contacto con personas de diferentes culturas y enfrentando diferentes experiencias, lo cual nos habla de un proceso gradual, de ninguna manera repentino. Para ilustrar este punto, déjenme compartirles algo sobre el libro Homo Deus de Yuval Harari, quien cuenta cómo la acción aparentemente simple de beber té por las mañanas lo acercó a concentrarse primero en su sabor y su aroma, y más tarde le despertó la inquietud de conocer otras variedades de tés e infusiones que vendían en los supermercados. Después de recorrer diferentes aromas y sabores, llegó a probar un té que está hecho de un árbol fertilizado con excremento de panda. Valga decir que se convirtió en uno de sus favoritos. Sin embargo, Harari reconoce que si hubiera probado ese té cuando apenas estaba adentrando en el mundo de los tés y las infusiones, nunca lo hubiera apreciado, ya que para llegar a eso debió aprender a sensibilizarse sobre los sabores y los aromas, es decir, tuvo que conocer y valorar muchos otros tés e infusiones antes de probar el que deriva de un proceso de fertilización de desechos biológicos de un panda. La anécdota que les acabo de compartir y la larga experiencia de Harari nos revela que los humanos no nacemos con una conciencia ya preparada para ello, sino que a medida que vamos avanzando en la vida y prestamos atención, nuestra sensibilidad se va agudizando y podemos lograr que las experiencias se conviertan en fuente de conocimiento sobre quiénes somos y sobre quiénes están a nuestro alrededor. La ignorancia de la que estamos hablando no es un desconocimiento de datos o una falta de información, es una ignorancia más profunda, es una incomprensión de la cultura. Por ello, no es una ignorancia que se corrija con panfletos o con spots televisivos, sino a través de una actividad cultural paciente, constante y tenaz. De ahí que la diplomacia cultural juega un papel protagónico en el cómo México plantea su relación con Estados Unidos y sea un eje esencial de la labor del Consulado General de México en Los Ángeles. Así, hemos estado promoviendo un diálogo intercultural e intergeneracional para identificar el sentido de pertenencia y la identidad como factores que contribuyen a la construcción de comunidad con impacto global, así como a una narrativa positiva. Esta iniciativa, en conjunto con el Dr. Márquez, decidimos llamarla Comunidad Mundo. La iniciativa comprende numerosos y muy variados proyectos, como la serie Conversatorios 2020 de víctimas a protagonistas, en la que a través de la historia y la cultura tendimos puentes entre diferentes sectores de la comunidad angelina. Incluye también el foro Fusión Comunidad Mundo, un espacio y una oportunidad para que especialistas en distintos temas lleven a cabo una conversación informada, bilingüe y respetuosa ante los actuales eventos que involucran la historia, la cultura, la comunidad y la identidad de anglos y latinos. El proyecto Historias Migrantes, que hoy inicia, utiliza el arte como herramienta para reconocer y agradecer a los migrantes sus aportaciones al resaltar 3 momentos clave de la experiencia migrante: los motivos del viaje y el trayecto, las experiencias de vida como migrante y la visualización del futuro.
Las conversaciones en cuarentena, de las cuales llevamos ya 43 sesiones desde el pasado mes de marzo y en las que a través de Instagram en vivo buscamos conocer, escuchar, entender a las distintas miradas, voces y maneras de enfrentar la pandemia. Otro proyecto que toma en consideración la plataforma cultural, artística y del entretenimiento que tiene una ciudad como Los Ángeles es el programa Filma el Futuro, dirigido a toda la comunidad angelina, sin distingo de nacionalidad, raza, credo u orientación sexual, en el que 74 personas, con un video de 58 segundos, nos compartieron sus miradas y sus expectativas respecto a la dura experiencia que estamos viviendo y su potencial transformador para acceder a un futuro más promisorio. Está en nosotros dejar de dar cabida a la ignorancia, a la falta de sensibilidad y empatía. Lo mismo que hacer a un lado los prejuicios que alimentan el miedo, la ira y el odio. En su lugar, y también está en nosotros, debemos impulsar el conocimiento de los preceptos internacionales de derechos humanos, esgrimir los principios de la política exterior mexicana y destacar las enormes contribuciones de nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos. En medio de esta pandemia, todavía no sabemos si los habitantes de este planeta seremos mejores personas. Los humanos somos seres de luces y sombras, además de tener corta memoria. En este contexto, la Cancillería y las representaciones de México en el exterior desplegamos una diplomacia cultural que combate intensa y permanentemente esa ignorancia profunda mediante un ejercicio bidireccional de conocimiento, entendimiento y aceptación, tanto de la comunidad que servimos como de la comunidad en la que nos encontramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, y felicidades por tan importante proyecto. La verdad nos emociona muchísimo poder colaborar contigo y con todos los cónsules que, como tú, están empujando muy fuerte. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a nuestra querida cónsul en Portland, a Beatriz Navarro. Beatriz, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Márquez. Gracias, canciller, por la oportunidad de darle voz a esta zona de el trabajo consular en el estado de Oregon. Muy buenos días a todos los titulares y muchas gracias por la oportunidad. Pues el caso de Portland en este tema sobre el supremacismo, la discriminación racial y los discursos de odio es un caso importante. Portland, para entender esta ciudad y este estado, quiero citar algunos datos importantes. Bueno, tiene una población de 4.218.000 personas, de los cuales 75% son blancos, 3% afrodescendientes, es una minoría pequeña, 13.5% hispanos y latinos, en su gran mayoría mexicanos. Tiene una economía basada en actividades primarias, como es la agricultura, la pesca, y no se diga la madera entre los productos de la agricultura. Nuestros connacionales, abocados a todas estas actividades primarias, principalmente la agricultura, y hoy en día lo siguen haciendo, estamos en verano, trabajando muy duro a pesar de la pandemia. El caso de Portland, me voy al año de 2019, el 17 de agosto del año pasado. Portland fue escenario de una anunciada, muy anunciada, manifestación pública en las calles de la ciudad por 3 grupos supremacistas. Los Proud Boys, encabezados por su líder y que estuvo presente aquí en Portland, Joe Biggs, un grupo que se autodefine por sus miembros ante los medios como patriota, xenófobo, misógino y chauvinista. El grupo Rose City Antifa, un grupo surgido en el año 2007 en Portland de la corriente neonazi, apoya las políticas y restricciones migratorias de la administración actual. Sus integrantes visten de negro y ocultan sus rostros. Así fue ese domingo. En ocasiones se han hecho presentes de manera espontánea en medio de estadios izando su estandarte y logotipo al público. El tercer grupo presente en el estado son Oregonians for Immigration Reform, o FIR, grupo bien organizado que inició en el año 2000, fundado por Frank Brehm,
Jim Ludwig, Elizabeth Van Savern, en Wilsonville, Oregon. Sus objetivos son el interés nacional es primero y se oponen al financiamiento de la inmigración y especialmente de la inmigración ilegal, como así la llaman. Sus miles de seguidores en el estado se encuentran bien organizados y desarrollan trabajo con el Congreso estatal para oponerse a medidas o leyes que otorguen beneficios a los inmigrantes. Han podido reunir más de 8,000 firmas para sustentar la oposición a asuntos como la licencia de conducir para todos, asunto que logró ser superado y actualmente en el 2021 Oregon reiniciará la expedición de la licencia para manejar a personas con un estatus migratorio regular. Estos 3 grupos existen y siguen activos en el estado. Otro caso distinto son las manifestaciones y protestas que llevan ya más de 2 meses en el centro de la ciudad. Estas en contra de la brutalidad policial y del movimiento Black Lives Matter. Es una ciudad de muchos contrastes. Estos grupos recientemente son muy diferentes a los que acabo de mencionar, pero ambos conviven en la ciudad. En ese sentido, en febrero de 2020, este consulado invitó a la Liga contra los Crímenes de Odio, Anti-Defamation League, a Mónica Bauer, para realizar un programa de 1 hora en la radio con educación para reconocer cuándo se trata de un incidente de odio y cuándo se trata de un crimen de odio. Y por supuesto, cómo denunciarlo. Hemos publicado diversas infografías en español a través de nuestras redes sociales y de nuestras ventanillas comunitarias para promover la denuncia y prevenir a las víctimas contra estos delitos. Se ignoran mucho las conductas de odio y cómo prevenirlas, cómo atacar, cómo denunciar, y en eso estamos trabajando. El Departamento de Justicia de Oregon y el FBI cuentan con estadísticas muy pobres de ambos casos sobre crímenes y sobre ataques de odio, particularmente porque no se denuncian. Es una actividad intensa la que desarrollan estos grupos y el trabajo consular para prevenir estos crímenes en nuestra comunidad pues ha tenido que ser intenso. En 2016 se contabilizaron en Oregón 104 crímenes de odio y en el estado de Washington 387. Portland también cuenta con organizaciones a favor de la igualdad y no discriminación. Por ejemplo, Portland United Against Hate, la Unión de Portland contra el Odio, la cual se encuentra presente para evitar y prevenir acciones supremacistas y estigmatización de personas. Es una coalición de organizaciones y el gobierno de la ciudad de Portland también la integra. Esta organización recientemente reveló que entre enero y abril del 2020, en Oregón hubo un incremento de 300% de los reportes individuales de incidentes de odio por razones de la pandemia y el coronavirus en contra de personas de origen asiático, a consecuencia del mal llamado virus chino. Este consulado sigue trabajando para prevenir la discriminación de los connacionales infectados o aquellos que se han recuperado del COVID, y han sido muchos. Nuestra comunidad en el estado de Oregón ha sido una de las más golpeadas, con los porcentajes más altos de contagios debido a su trabajo constante como trabajadores esenciales de la agricultura, el transporte de alimentos, etcétera, y hay muchos de ellos recuperados. Trabajar para su reintegración laboral, por ejemplo, es uno de los esfuerzos que estamos haciendo, y la pandemia y estas actividades de los grupos afortunadamente se han disminuido, pero están aquí presentes en el estado, en la ciudad, y también los grupos a favor de la igualdad, la no discriminación, también están muy fuertes y presentes, y lo dicen los 2 meses de manifestaciones en el centro de la ciudad, que se siguen con el cometido de la igualdad, de
todos los humanos frente a las autoridades, que es la policía. Así es que estos datos espero que sirvan para entender que esta problemática sigue presente, sí es un reto para el trabajo de todas las instituciones y del trabajo consular, orientar, educar a la comunidad para prevenir este tipo de delitos y este tipo de incidentes como lo ocurrido hace un año en El Paso. Así es que hasta aquí dejo mis comentarios. Yo sé que es un caso difícil, pero importante destacarlo en este día tan importante. Gracias, Canciller. Muchas gracias, Beatriz, por el valioso y esclarecedor testimonio del trabajo que con tanta entrega estás realizando en Portland. Vamos a escuchar a continuación a la embajadora Reina Torres, nuestra cónsul en Chicago. Muchísimas gracias, doctor Márquez. Gracias, canciller, y saludo a todos mis colegas que me acompañan el día de hoy. Yo quisiera retomar lo que dijo el canciller en el sentido de la evolución que hemos dado en la forma de atender este tipo de hechos atroces como el que sucedió hace un año en El Paso. Sin duda alguna fue una sacudida, como se ha dicho, fue una sacudida para todos de la forma en que tradicionalmente hacemos las cosas. Fue una oportunidad para repensar cómo hacemos la protección y cómo vinculamos otros temas que no tradicionalmente vemos dentro del ámbito de la protección, sobre todo en los contextos de los consulados aquí en Estados Unidos. De manera tradicional, digamos que hay dos esferas. La primera en la que nos habíamos enfocado durante mucho tiempo y que tiene que ver con las formas tradicionales de protección. En un caso como este, como los hechos atroces de hace un año en El Paso, pues había una manera de reaccionar que seguía, digamos, un protocolo ya casi establecido por muchas décadas. Son cosas que no se deben dejar de hacer. Hablaba Beatriz Navarro un segundo de la parte preventiva, de informar a la población cómo detectar estas situaciones de odio, incidentes de odio, crímenes de odio, saber denunciarlos, que se tomen las medidas que se tengan que tomar y el acompañamiento jurídico a las víctimas, por supuesto, el ámbito político, en la parte bilateral y multilateral que han descrito también la embajadora Baños y el embajador Bremer. Pero sin embargo hay otra dimensión que siempre ha estado ahí, que muchos de nosotros de una manera casi orgánica intuíamos y lo veníamos haciendo ya por mucho tiempo, pero es considerar a la cultura como una herramienta más de protección. No está disociada de la labor que hacemos en los consulados, sino que al contrario, no solamente es útil, sino que debe acompañar la labor que hacemos todos desde los consulados. Y esta dimensión cultural nos abre un espacio enorme. Tiene que ver con un marco teórico, como comentaba el canciller, para poder considerar estos incidentes dentro de un espacio más amplio, en el que se pueden posicionar las acciones que estamos haciendo y dan sentido a las acciones que estamos haciendo. Y en este ámbito yo solo quiero destacar 3 puntos. El primero, nos obliga esta nueva visión amplia de la cultura como una herramienta de protección a ser pioneros en tener mucha más contenido a nuestros diálogos entre culturas. Hemos hablado, y todos han mencionado por ahí, el contacto que tenemos con la comunidad judía, por ejemplo, el acuerdo, el convenio que entendemos con ADL, el Anti-Defamation League, precisamente para dar estas capacitaciones y para poder apuntalar la labor que hacemos. Pero incluso ir más allá. Vivimos todos en contextos distintos. Beatriz nos decía hace unos momentos el componente demográfico de la zona en la que está la jurisdicción de su consulado, pero igual, ¿no? En todos los distintos consulados tenemos grupos demográficos distintos. Y entonces es parte de nuestra obligación no solamente enfocarnos en nuestra propia diáspora, sino buscar y establecer puentes para establecer este diálogo intercultural con otras minorías, ¿no? En el caso de Chicago es muy claro, o sea, hay migraciones europeas que dieron origen a esta ciudad, los polacos, los griegos, por ejemplo, por la comunidad afroamericana, que es ahora la segunda minoría. Estoy segura que después del censo de este año, la comunidad hispana pasará a ser la primera, la comunidad afroamericana la segunda. Entonces, justo en este sentido es que, gracias a la complicidad del doctor Márquez, estamos planeando para el próximo año tener un encuentro cultural entre comunidades afrodescendientes.
que justamente busca esto, tender estos puentes, iniciar este diálogo desde una plataforma distinta que no sea necesariamente la política, sino también la política, pero como parte de o bajo un paraguas mucho más amplio. Entonces estamos preparando con mucho entusiasmo este encuentro que tendremos el año próximo. Pero también hay otro tema, y un tema que ha surgido mucho, sobre todo a raíz de los incidente terrible que hubo con el nacional estadounidense afroamericano George Floyd. Aquí en Chicago hubo un conato de desencuentro, incluso franca confrontación entre la comunidad afroamericana y la comunidad mexicana. Eso nos obligó a todos a hablar del tema de nuestros propios problemas respecto al odio y al racismo. Yo creo que esta es una oportunidad de ponernos un espejo al frente y todos hablar de estos temas. Entre la propia comunidad mexicana hubo cualquier cantidad de iniciativas y propuestas y señalamientos respecto a nuestros propios miedos que venimos cargando, ¿no? Este desconocimiento a lo mejor del otro, falta de información sobre otros grupos que nos llevan al miedo y en última instancia pues a la confrontación. Entonces es otra cosa que tenemos que también explorar y tratar de atender a través de la cultura, ¿no? El ponernos este espejo enfrente y nosotros también empezar a combatir el racismo dentro de la propia comunidad mexicana. Por último, algo que han comentado ahí, que lo comentó el canciller en su mensaje al inicio, el reivindicar, posicionar o visibilizar a nuestra propia comunidad. Es algo que todos hacemos. Marcela mencionó muchos ejemplos de lo que está haciendo en Los Ángeles. Es algo que, repito, hemos hecho por mucho tiempo, pero ahora bajo este paraguas y con este contenido y con este énfasis en los temas culturales, yo creo que se pueden hacer muchas cosas más. Y voy a hablar de una iniciativa que lanzamos hace algunas semanas que se llama Personas Mexicanas en el Midwest. La idea fue destacar a 10 personas de origen diverso. Hay representantes de la comunidad LGBTI, hay artistas, arquitectos, chefs, ahora sí que representan la demografía mexicana. Y ha sido muy bien recibida, pero lo que quiero destacar de este proyecto es no solamente el hecho de que habla de quiénes son los mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no? Y qué es lo que hacen. Ante tantas cosas que se han dicho de los mexicanos en Estados Unidos, pues esta es una manera de ponerle cara y nombre a lo que representa nuestra comunidad en este país. Pero yo creo que la principal intención, o digamos que igual de importante para nuestra comunidad, recibir ese mensaje de aliento, sobre todo en el contexto de esta crisis sanitaria en la que estamos, de verse reflejado en estas 10 caras, es también la reacción de la comunidad angloparlante. Y esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar en la forma en cómo trabajamos en la red consular. Es muy fácil trabajar con las radiodifusoras o con las televisoras que hablan español. Es más, o sea, tenemos esta relación muy, muy estrecha, inevitable, es ineludible para todos los cónsules hacerlo. El gran reto es estar en los medios de habla en inglés, ¿no? Penetrar ese mercado y llevar este mensaje a los medios de habla en inglés. Así es que yo creo que este tipo de iniciativas como las que se han comentado aquí, como esta que lanzamos aquí en Chicago, nos ayudan a eso y sobre todo nos dan pie. Nosotros estamos haciendo una sesión de Facebook cada semana a partir de cada uno de los videos y nos dan pie para hablar con la comunidad, para escuchar otras voces, para tener otras caras. Les pongo como ejemplo, tuve una sesión apenas la semana pasada sobre, a partir del lanzamiento del video de Carla Wong, que es una pintora veracruzana con raíces oaxaqueñas, transgénero, que está aquí residente en Chicago. Y se invitaron a otros artistas. Una de ellas, una pintora que tiene psicóloga y pintora que tiene un alto componente en su arte de temas feministas. Y joven, ella que ha lanzado un colectivo digital y demás que representa ese sector de los pintores jóvenes. Pero estaba también un pintor muralista, de estos que hacen murales que todos vemos aquí en Chicago, en La Villita y en Pilsen, que viene del movimiento del 68. Entonces, este diálogo en donde cabemos todos, yo creo que es un ejemplo muy claro de el camino que tenemos que seguir desde la red consular, en los espacios que podemos abrir para hablar de cultura, hablar de nosotros y hacerlo desde esta otra plataforma y en otros términos.
Así es que yo con estos comentarios cierro. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique Canciller. Gracias a todos los colegas. No activé el micrófono. Gracias, Reina. A continuación escuchemos a Alicia Kerber, nuestra cónsula en Houston. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias, doctor Márquez, por invitarme a participar en este conversatorio. Igualmente a mis compañeros, es un honor compartir con ustedes esta plataforma. En estos días hemos sido testigos de una inquietante ola de xenofobia, racismo e intolerancia, en donde el discurso de odio ha hecho una de las diferentes plataformas de comunicación para propagar una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres, las comunidades LGBTQ y todos aquellos etiquetados como diferentes. El primer aniversario de la terrible masacre del Paso nos obliga a llevar a cabo un profundo ejercicio de reflexión del tipo de sociedad que queremos construir. Todos coincidimos en que poner fin al discurso de odio en todas sus manifestaciones es indispensable para prevenir conflictos, combatir la violencia y promover sociedades pacíficas, inclusivas y justas. En esta tarea, todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, desde la educación que proporcionamos a nuestras hijas e hijos en casa, hasta quienes ostentamos la alta responsabilidad de utilizar un micrófono público. Los sentimientos supremacistas y de discriminación no son algo nuevo. Baste recordar los procesos de selección aplicados a nuestros trabajadores braceros, quienes se veían expuestos a procedimientos de fumigación para no contaminar a la población nativa y a quienes se les revisaban las manos para verificar que tenían la callosidad necesaria para realizar las largas faenas a las que eran sometidas. ¿Y qué decir de las persecuciones contra la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial? O los procesos de esterilización aplicada preferentemente a la comunidad latina durante los años 20, 40, bajo argumentos de salud pública en el estado de California. Pero no solamente veamos hacia el norte. La historia de México no ha estado exenta de casos de discriminación, racismo y xenofobia. No olvidemos que en mayo de 1911, un batallón de soldados maderistas, al mando del general Benjamín Argumedo, tomaron la ciudad de Torreón, masacrando a la comunidad china tan solo por el hecho de ser diferentes. ¿Y qué decir de los miembros de la comunidad LGBTQ o de quienes presentan características físicas sui generis, para quienes la Suprema Corte ha tenido que legislar de manera específica a fin de evitar su constante agresión mediante un lenguaje justificado en un supuesto uso popular? No, los discursos de odio no pueden ser considerados solo eso, discursos o un ejercicio de la libertad de expresión, porque sus consecuencias atentan contra los derechos más básicos del ser humano, erosionan los sistemas democráticos y vulneran la paz y seguridad internacional. Hacer frente a las expresiones de odio requiere, por tanto, de una respuesta coordinada que trate las causas profundas y los factores que lo generan, así como sus efectos sobre las víctimas y las sociedades en general. Es aquí donde contar con las herramientas jurídicas fundamentales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, resulta básico para combatir la impunidad en todos los niveles. Sin embargo, es necesario también tener en cuenta que la dignidad conculcada, la paz rota y el efecto en las comunidades no se restauran únicamente mediante la dinámica del derecho. Al instrumento jurídico habrá de acompañarle una labor educativa y cultural a fondo. No hay que hacerse ilusiones de que una condena es suficiente. La sanción legal por sí sola de nada sirve si no se cuenta con medidas concretas que reparen el daño causado al conjunto de la comunidad. Estas medidas deben de impulsar la promoción del respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la empatía hacia otras culturas y religiones y la aceptación y respeto a la diversidad de género como ejes fundamentales para combatir el odio. Es en este rubro donde la red consular juega un papel fundamental,
no solo para garantizar la protección y el acceso a la justicia de las víctimas de crímenes o incidentes de odio, sino que a partir de las acciones de diplomacia cultural hemos podido entretejer un entramado de aliados estratégicos a todos los niveles y de todos los sectores para impulsar iniciativas fundadas en el valor del respeto y la inclusión. Un ejemplo concreto de ello es el caso de la campaña Denuncia el Odio, impulsada por Anti-Defamation League, la alcaldía y la policía de Houston, en la que este consulado general fue invitado a participar como actor fundamental en una de las ciudades más diversas de Estados Unidos. También destacamos el conversatorio convocado por este consulado con organizaciones como Moms Demand Action y March for Our Lives para dialogar sobre el acceso a las armas en Texas. La masacre perpetrada en El Paso, así como los recientes asesinatos de George Floyd y de Vanessa Guillén, por cierto, lugareños de Houston, han sido casos de alto impacto mediático, pero que reflejan el sentimiento de no pocos personajes que se encuentran al acecho y que se nutren de los prejuicios e irracionalidades que circulan en las redes. Nuestro trabajo como representación de México en el exterior debe ser el reflejo de nuestra política interior y tener como valor central la inclusión de todas las personas, independientemente de su origen, raza, nivel socioeconómico, género o preferencia sexual o ideológica. El trabajar bajo este parámetro ha permitido que la red consular mexicana sea vista como un referente esencial para toda la comunidad migrante, quienes nos visualizan como un espacio seguro y se acercan a recibir servicios. Así se constató en las más de 2,000 pruebas COVID recientemente aplicadas en nuestra sede. Y, de igual manera, en la integración del grupo de mujeres mentoras migrantes, cuyo objetivo es el abrir espacios para el empoderamiento de las nuevas generaciones en Houston ante un contexto de adversidad que antepone su origen por encima de sus logros profesionales. Sin duda, la construcción de alianzas ha permitido a la red consular diseñar acciones concretas para posicionar a México en Estados Unidos y que se reconozca la importante contribución que los mexicanos han hecho en el desarrollo de esta nación. Es en este renglón donde el trabajo de difusión cultural se ha convertido en una herramienta fundamental de la diplomacia consular al pavimentar no solo el camino del diálogo, sino sobre todo desbancar falsas concepciones y derribar estereotipos que han facilitado la construcción de puentes entre personas, comunidades y naciones. Este será sin duda el objetivo central del segundo Congreso Cultural de Mujer Migrante a realizarse en Houston el próximo año y con el cual estamos trabajando muy de la mano con el doctor Márquez, que por lo que veo a todos nos echa a andar. México se distingue por su resiliencia y su solidaridad. Por eso la transgresión en contra de uno nos atañe a todos. Es por ello que el día de hoy la alcaldía de Houston y todos los puentes que existen sobre la icónica autopista interestatal 59 se iluminarán con los colores de nuestra bandera nacional en solidaridad con las familiares y las víctimas del Paso. Son precisamente este tipo de expresiones las que nos permiten confirmar que lejos de estar solos, los mexicanos contamos con grandes aliados. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Lisa. Felicidades por esta acción que emociona muchísimo la de hoy en la noche. Vamos a escuchar al cónsul en Calexico, Tarcisio Navarrete. Es la última intervención en este foro. Hola. ¿Qué tal? Perdón. Muy buenos días, señor canciller, doctor Márquez, distinguidos embajadores, estimados colegas cónsules. Deseo primero agradecer esta oportunidad. En segundo lugar, mencionar que, como ustedes saben, tengo el honor de servir a los mexicanos en el consulado de Calexico, Condado Imperial, frontera con Mexicali, que es una región especial de triculturalismo. Chinos,
anglosajones, personas de origen mexicano en su mayoría. Y quisiera comentar que los habitantes de la región, tengo esta percepción, saben de la importancia de la cultura y de lo que aportamos, que se enriquece la vida en la región, que las diferencias se enriquecen. Se mencionaba hace un momento a César Chávez, oriundo de esta zona precisamente, quien señalaba en una frase un valor supremo. Y me refiero a que él decía que la perseverancia de la cultura propia no significa desdén o avasallamiento de otras. Y lo que vemos aquí precisamente en este ámbito que me ha tocado es reconocer la importancia de las aportaciones que hacemos con los trabajadores agrícolas, con las empresas de Mexicali, que muchos de ellos vienen a trabajar aquí, los enfermeros y enfermeras que cruzan a esta región y que atienden los hospitales. En fin, estamos ante una comunidad que hasta cierto punto sabemos que los seres humanos podemos convivir armónicamente. Es decir, hay un aspecto positivo que deseo resaltar. Claro, no quiere decir que no haya vulneraciones o haya pues discriminación. También es visible la problemática, por citar algo, como la problemática de las cárceles, de los centros de detención y las deportaciones múltiples que se hacen diariamente. Son agresiones de distinto nivel que muchas veces no son visibles. Ahora bien, todos nosotros, estimados colegas, sabemos que en Estados Unidos estamos viviendo una proliferación de un discurso de odio, de una verbalización discriminante como descalificación de un grupo hacia otro. Y sabemos, como se ha dicho por varios de los participantes, de mis colegas, que son pues elementos que van escalando, exacerbando la relación hasta que derivan en un acto grave, hacen crisis, como lo que ocurrió en El Paso, Texas. Dice el académico español Carlos Castilla que las palabras en derecho importan, pesan, determinan. Claro, en todo es así. Y ante este discurso de odio, de racismo, de supremacismo, habría que afirmar hoy más que nunca que lo único supremo es el valor de la igualdad de los trabajadores y sus familias. Ya lo dice la Declaración Universal que nuestra Cancillería ha defendido en los foros más elevados. Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, y dotados como están o estamos de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de la Declaración de 48. Bien, quisiera referirme a un proyecto de trabajo. El consulado, ante esta situación, ante este discurso constante de promoción del odio, ha planteado nuestra Cancillería llevar a cabo en esta zona fronteriza un seminario especial sobre racismo y discurso de odio, en colaboración con el Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación. Y permítame decirlo, celebro mucho que el doctor Márquez, con su sensibilidad, haya recibido este proyecto para ser analizado y confío que pueda realizarse en un futuro próximo. Quisiera comentar que la Cancillería, hemos sabido, y este Instituto Auschwitz ha trabajado y tienen herramientas de capacitación, de asistencia técnica para la identificación, prevención de los mexicanos en el extranjero. Y con base en esa colaboración se diseñó un plan piloto
para el diagnóstico y el combate a la discriminación. Esta herramienta considero es fundamental para fortalecer las tareas consulares de prevención y protección, y ojalá pudiera pues difundirse y poner próximo al trabajo que hacemos en los consulados. Es un trabajo muy profesional hasta donde puedo ver. Y bueno, creo que juntos se han mencionado ya algunas propuestas, hacer un programa de acción conjunto donde haya esa formación, capacitación de funcionarios, intensificando contacto con instituciones extranjeras, guiados por nuestro Instituto Matías Romero. Tenemos programas muy valiosos como es el PALE, el programa de asesoría jurídica en caso de pena de muerte. Y creo que sería bueno ponderar si valdría la pena un programa específico de índole jurídico para combatir discriminación y odio. Y en fin, hay una serie de propuestas como un termómetro de discriminación, a manera de que se ha desarrollado sobre violencia contra la mujer. Finalmente, sabemos que todo redunda, como ya se dijo desde un principio por Marcela, combatir la ignorancia. Y qué mejor que programas educativos, incluyendo simulacros, charlas informativas en las escuelas básicas, y sobre todo con nosotros, pues generar proyectos como ese seminario que puede hacerse con las universidades aledañas, con las universidades de Mexicali, donde tenemos buen contacto. Esas son algunas ideas, algunas reflexiones que dejo. Y muchas gracias nuevamente por permitirme esta oportunidad. Saludo a todos con mucho aprecio. Muchas gracias, Tarcisio. La cónsula Alicia Kerber dice que yo he hecho andar a todo el mundo y ahora tú me estás echando a andar a mí porque nos propusiste que hiciéramos un foro como este y ya lo hicimos. Y ahora nos estás proponiendo el otro, que con muchísimo gusto, mañana mismo conversamos tú y yo y le damos salida. Lo importante, bueno, pues ya lo señaló el canciller Ebrard. Este espacio de la diplomacia cultural que ha ido cobrando forma poco a poco por el trabajo de todos, como es manifiesto en esta reunión, tiene ya el horizonte y el espacio para comenzar a desarrollar los proyectos que cada una de las repeticiones que ustedes encabezan. Aquí tenemos proyectos con Los Ángeles, con Chicago, contigo y con Houston. Nos da mucho gusto entonces que vayamos en esta ruta de consolidación. Vamos a escuchar al doctor Daniel Millán. Daniel, ¿cómo estás? Buenas. Daniel, hola, Enrique, de Comunicación Social, y nos va a poner en contacto con el chat. Se organizó un chat de medios y la Dirección de Comunicación Social nos quiere poner en contacto con las preguntas que se plantearon en ese chat. Adelante, Daniel. Con todo gusto, Enrique. Muy buenas tardes, canciller, cónsules, embajadores. Un gusto saludarlos. Han sido ponencias muy enriquecedoras e interesantes de un tema que ha sido prioridad del canciller, pues desde que lamentablemente tuvimos noticia de ello. Tenemos conectados a 33 compañeros de los medios de comunicación que han seguido con atención este tema. Les agradecemos su apertura. Y también, antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles, me pide el canciller recordarles que tenemos también les queremos compartir que nuestro director general en América del Norte, Roberto Velasco, está participando a nombre de nuestra Cancillería en los eventos conmemorativos que tienen lugar ahora mismo en El Paso. En las redes sociales nuestras están los links por si lo quieren ver, por si lo quieren seguir, les vamos a mandar el discurso. Y también, terminando este foro alrededor de la 1 de la tarde, está el foro en el que el jefe de la oficina, Fabián Medina, participa con especialistas también para hablar del tema de El Paso, pero con énfasis en el tema del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Entonces, bueno, creo que son eventos importantes que
pueden ser de su interés. Tenemos 6 preguntas, voy a tratar de condensarlas en 3 porque ya nos pasamos del tiempo. Primero, Angélica Enciso de La Jornada pregunta, el hecho de que inicialmente este caso no fuera considerado como un acto terrorista por Naciones Unidas fue una discriminación hacia la comunidad mexicana. Yo aquí le pediría a la embajadora Luz Helena Baños que hable de la condena que hubo muy fuerte en la OEA, así brevemente, ya lo mencionaste, embajadora, pero para resaltar eso, y quizás después en un minutito también el embajador Bremer puede decir cómo sí hubo una condena y una solidaridad hacia estos eventos por parte de la comunidad internacional vía la UNESCO. Muchas gracias, Daniel. Bueno, solamente reiterar lo que ya comenté durante la participación. Creo que desde el título de la declaración adoptada por el Consejo Permanente de la OEA el 28 de agosto, pues se da a conocer ya que sí fue reconocido en este ámbito multilateral como un acto terrorista. Creo que, como el canciller mencionó, pues fue un paso muy importante poder dar la categoría correcta a este acontecimiento. Me parece que el propio concepto de terrorismo, como lo vemos en el ámbito interamericano, pues no tiene una definición todavía acabada. Incluso la propia convención sobre este tema de 2002, pues no lo desarrolla, y los posteriores desarrollos del derecho interamericano tampoco lo esclarecen del todo. Entonces, conceptualmente también ha sido un problema, pero creo que fue muy importante para nuestro país poder sacar una resolución cuyo título ya aportaba una categoría importante para poder calificar a estos hechos. Embajador Bremer. Yo también, Daniel, simplemente reitero lo que acabo de señalar. Yo creo que sin exageración alguna puede decirse a un año de distancia que la acción de la Cancillería a partir de la matanza del Paso, en haberla llevado el tema a los foros internacionales, fue la semilla de la actualización de este tema, del tratamiento de este tema en el sistema de Naciones Unidas. Y creo que es un logro importante de México porque puso en el horizonte y de cara al futuro no solamente los incidentes del Paso, sino la discriminación racial, el racismo y los crímenes de odio, que son tema de nuestro tiempo. Muchas gracias, embajador. Tenemos varias preguntas de Ariadna García del Universal, por ejemplo, de Melina Ochoa de Uno TV. Ellas observan que el discurso de odio en Estados Unidos no ha decrecido en el último año y que posiblemente el discurso político pues lo sigue alimentando. Yo no sé si hemos hablado ya extensamente de este tema, pero quizás la cónsul Kerber, la embajadora Celorio, Reina, alguna de ustedes quiera hacer un comentario de cómo lo que ha dicho el canciller, que es una labor permanente que no se va a acabar de la noche a la mañana y que por eso pues tenemos que seguir haciendo presencia y seguir actuando en todos los foros. ¿Alguna de ustedes, cónsules? Si tú me permites, yo haría un comentario muy breve sobre eso a reserva de lo que las compañeras o compañeros puedan decir. 2 cuestiones nada más. Respecto a la pregunta anterior, el hecho de que se haya calificado lo ocurrido en El Paso como terrorismo es un hito en la política exterior mexicana. Es decir, gracias a lo que hizo Luz Helena, que ya lo comentó, y también, desde luego, el embajador Bremer allá en París, en la UNESCO, por primera vez al principio hubo una reacción de que se trataba de un hecho aislado, de una persona mal de sus facultades mentales que había cometido este atentado. Sin embargo, desde un principio México sostuvo que no es un hecho aislado, sino que viene vinculado a una doctrina, como bien lo decía ahora el cónsul Navarrete, también lo mencionó en su intervención. Y por esa razón, al darle la categoría de terrorismo, ya estamos en una situación cualitativamente muy diferente a la que estábamos hasta antes, lo que tradicionalmente se había dicho o se había hecho o se había podido lograr frente a este tipo de agresiones. Entonces, como ya es terrorismo,
pues entonces ya comparte todas las clasificaciones jurídicas, también respecto a lo que significa el terrorismo hoy en día, no me voy a extender sobre ello. Y también sobre el hecho de que está condenado por, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, que también votó en favor de la resolución. Eso es muy significativo, eso diría yo que habría que subrayar. El segundo, eso no quiere decir que ya terminó la batalla, pero quiere decir que se logró un paso muy, muy, muy relevante, que yo incluso en algún momento pensamos en la Cancillería que iba a ser muy difícil de lograr, y sin embargo se pudo hacer. Eso nos abre la puerta para muchas acciones ulteriores, importantes, relevantes, para proteger a nuestra comunidad en los Estados Unidos. Entonces, de lo segundo, muy breve, si bien es cierto que tenemos un mapa del supremacismo muy complejo, presente en toda la Unión Americana, también lo es que hay una acción de gran envergadura para hacerle frente. Y bueno, ya nos dirán el futuro inmediato qué suceda, pero lo que veo muy relevante es toda una reflexión con las mejores tradiciones en los Estados Unidos en contra del supremacismo y sus expresiones políticas. Gracias, Daniel, lo que quería yo comentar. Muchas gracias, canciller. Si alguna de las o el cónsul quisieran hacer un comentario de cómo pues no desaparece de la noche a la mañana, pero está nuestra acción permanente. A ver, si quieres, Daniel, yo me arranco muy rápido con un comentario. Efectivamente, esto es algo que hemos visto en la red consular desde muchas perspectivas, desde a nivel entre una persona privada que decide, al amparo de estas teorías que menciona el canciller, cometer algún crimen de odio, hasta, digamos, que el uso excesivo de la fuerza de autoridades de procuración de justicia que denotan un sesgo racista, y hasta xenófobo, ¿no? Tuvimos rachas en años anteriores muy lamentables en los que varios mexicanos fueron objeto, ya sea de uno o de otro. Simplemente yo desde que llegué aquí a Chicago en el año que llevo, hemos tenido ya registrados por lo menos 4 incidentes de odio, que van desde el lenguaje hasta una persona que fue apuñalada, ¿no? por llevar una bandera mexicana. Entonces, sí es algo que se tiene que hacer de manera permanente, de manera constante, y abre muchos frentes, y uno de los frentes, como se mencionaba, pues sin duda alguna, es el político a nivel multilateral, pero también a nosotros a nivel local nos abre el frente de la Procuración de Justicia, y hay un cambio que tenemos que empujar desde muchas perspectivas. Esta visión, ¿no?, distinta a la que hace referencia el canciller, de ver esto como no solamente un crimen de odio, sino como un atentado terrorista, cuando cobra dimensiones como lo que sucedió en El Paso, pero también en otros temas, como el control de armas, que es un tema sumamente sensible aquí en Estados Unidos, que es sumamente complejo, pero hay que tenerlo en la agenda. Justamente por eso comentábamos aquí a nivel local, que es algo que nos vincula de una manera muy clara con la comunidad afroamericana. Esta preocupación con el tema de control de las armas que afecta tanto los barrios y las colonias donde están las zonas, donde están nuestras comunidades, ¿no? Entonces, sí son distintos frentes. Se ha visto por muchos años este tema que venimos lidiando con él, y la cuestión aquí es rebasar esa perspectiva únicamente de protección para llevarla a otros ámbitos que tienen que ver con el aterrizar lo que se está haciendo a nivel multilateral, pero también vincularla con otros temas como la cultura, que en este caso, insisto, la cultura es una herramienta de protección también. Muchas gracias, Reina. 2 preguntas más. Una, ¿cómo se complementa, doctor Enrique Márquez, el instituto, los trabajos del Instituto César Chávez con el Instituto Mexicano en el Exterior, de los mexicanos en el exterior? Nos pregunta Isabela González de Reforma, quien también quisiera saber si va a haber una designación pronto. Le dijimos que esperamos que sea pronto, pero ver cómo se complementan. Bueno, definitivamente no son, bueno, por supuesto, el IME, pues es una institución fundamental para realizar este proyecto, y solo puede ser conjunto. Es muy importante la red, la acción, la estructura que tiene el IME en Estados Unidos y, como lo señaló el canciller, en otras partes del mundo. El tema del español, el español de México, es un tema que está muy presente por todo lo que hemos comentado aquí. En Estados Unidos está vinculado
con la impronta del supremacismo lingüístico, que es el más cotidiano, es el más sordo, es el más penetrante. No queremos nosotros, desde luego, fomentar el orgullo de la cultura del español para oponerlo a la cultura americana, a la cultura anglosajona, de ninguna manera. Nosotros queremos hacerlo sí, por un motivo de dignificación cultural, pero sobre todo pues, de fortalecimiento también de los recursos personales para las familias, los niños, y en general el fomento de su cultura, el apego a su cultura, para poder convivir mejor, convivir en armonía con las otras culturas que se dan en los Estados Unidos. Nosotros hemos en los recorridos, en los 2 recorridos grandes que hemos hecho por 28 regiones del mundo, en las conversaciones, el tema del español es recurrente, por motivos distintos, desde luego, a como aparece en Estados Unidos. El tema del español en India, el tema del español en Japón, el tema del español en Europa del Este se ha convertido en la vía de acceso a la admiración de la cultura mexicana. Muchos jóvenes checos comienzan a optar crecientemente por la lengua española como segunda lengua, y eso los lleva a nuestra cultura. Entonces, cuando mencionamos que el Instituto Digital César Chávez para el español en los Estados Unidos de América y otras partes del mundo, nos estamos refiriendo a este fenómeno. Es decir, hay un crecimiento de las preferencias por el español, que nosotros no vamos a involucrarnos porque a la Cancillería no le tocaría, en la promoción, digamos, de los cursos, en la enseñanza del español. No, es la recuperación y la divulgación de la cultura del español desde México, que es una cultura muy singular, porque en el caso de los Estados Unidos, las comunidades mexicanas practican un español de México que se convierte en trilingüe. Es decir, la experiencia es que un joven oaxaqueño, si es escritor, escribe en mixteco, en inglés y en español. Este es un fenómeno cultural que nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo, porque pensamos que nada más importante que dignificar la cultura mexicana que se está generando en Estados Unidos, traduciéndola y dándola a conocer de este lado del río. Esa es una de las tareas que vamos a asumir como el instituto, pero en concreto sí vamos a trabajar desde luego con el IME y con otras áreas de la Cancillería. Vamos a tener un consejo, un órgano consultor académico integrado por las principales instituciones académicas de México que trabajan el tema del español: el Colegio de México, el Colegio Nacional, la Escuela Nacional de Antropología, la Fundación Letras Mexicanas, etc. Y del otro lado vamos a tener otro órgano consultivo con los principales centros, profesores, en fin, que investigan en los temas de las comunidades chicanas y mexicanas, de tal suerte que vamos a tener pues, la riqueza del conocimiento para orientar todos nuestros programas. Estamos en la preparación del proyecto que se pondrá en marcha, pues ya, el día de mañana aparecerá ya un espacio en nuestra plataforma digital, porque se trata de un recurso, como lo mencionó el canciller, de un recurso digital con toda la excelencia del trabajo que nuestro director Diego Aguirre está haciendo. Tenemos un canal de diplomacia cultural que tiene ya 40 canales digitales de todas las embajadas y consulados del mundo. Esto naturalmente ya es un impulso, constituye un impulso para el instituto, pues que ya el día de mañana estará alojado en diplomaciacultural.mx. Y por cierto, quiero recordarle a todos que a las 4 de la tarde este foro será retransmitido
gracias al apoyo de ustedes, querido Daniel. Gracias, doctor. Ya para cerrar, si les parece, Melissa del Pozo de Milenio pregunta sobre los avances de la investigación en el caso. Cancillería, acabo de enviar a los reporteros a través de nuestro chat una ficha larga donde se detallen los pormenores del caso, entonces mejor aprovecharía la pregunta para, si usted deseara hacer un comentario final del compromiso de nuestro gobierno en lo que es el caso, en lo que es el tema de la lucha contra el discurso y en general de todos nuestros afanes. Bueno, ya como ya se explicó, estamos trabajando y seguiremos haciéndolo en el plano cultural y político, que es una disputa por la narrativa de lo que sigue en nuestro mundo. Quizá la pandemia efectivamente ha sido una gran tragedia. Para México ha sido muy doloroso lo que hemos estado viviendo, pero el mundo post-pandemia también puede ser una oportunidad para que podamos construir algo diferente. No queremos regresar a lo que teníamos, sino ir a algo distinto. Entonces, todo este gran esfuerzo cultural, la narrativa, el imaginario que México quiere promover, el logro de identificar claramente a estos grupos como grupos terroristas y, por lo tanto, hacer exigible a los estados que se tomen medidas preventivas, porque de otra manera se preguntará alguien que nos esté viendo, bueno, y vamos a esperar a que ocurra otro evento de estos, ¿cómo podemos preverlo? ¿Cómo podemos proteger a nuestras comunidades? Bueno, pues vamos a exigir, como otros estados lo hacen, que cuando hay grupos identificados como tales, como terroristas, tiene que haber acciones preventivas, tiene que haber acciones de diferente naturaleza, que está previsto en la ley, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, o en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, la batalla cultural y política, la lucha por tomar medidas preventivas, reducir el margen o posibilidades de acción de estos grupos, identificarlos adecuadamente, pues es la tarea de toda la diplomacia mexicana en todo el mundo. Y la lucha por insistir y participar de una manera decisiva en el mundo que nos espera en los próximos meses y en los próximos años, porque, como decía yo, no queremos regresar a ninguna parte, queremos ir hacia adelante, y uno de los temas a resolver es este que nos ocupa el día de hoy. ¿Quién va a vencer? ¿La idea del mundo basada en el odio, en el uso de la fuerza, o los valores asociados al humanismo, multilateralismo, respeto a los derechos y el cuidado de la dignidad de la persona humana? Entonces es un asunto mayor, en eso estamos, para eso es la diplomacia y para eso es la política exterior de México. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, pues vamos a trabajar con más intensidad. No olvidamos, no porque queramos estar en el rencor, sino porque no podemos olvidar, porque cuando un pueblo olvida, el futuro se pone en peligro. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Daniel. A las 4 de la tarde, repito, será transmitido a través de la plataforma diplomaciacultural.mx este foro. Muchísimas gracias. Buenas tardes.